Saludos. Es muy agradable poder conversar de una saga histórica, porque aquí tenemos al comandante Mariano como representante para hablar de la saga del comandante James Bond 007. Estaba pensando que son muchos años desde la primera película de la que fui consciente de la saga, como fue GoldenEye, año 1995, y estamos en 2022 cumpliendo el 60 aniversario de la saga. No vamos a hablar de Pierce Brosnan ni de Daniel Craig, vamos a centrarnos en la época de la Guerra Fría, que también, curiosamente, son otros 27 años que van desde Doctor No, 1962, hasta Licencia para Matar, 1989. Pero le cedo la palabra a mi amigo Mariano. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con todos vosotros. Y hemos de pensar que sí, que la saga, digamos, primigenia 007, hasta el impasse de aproximadamente 5 o 6 años que hubo desde Licencia para Matar hasta GoldenEye, pues puede considerarse como quizá un hito de la historia cultural de la Guerra Fría. ¿Por qué digo historia cultural? Pues porque, como todos los conflictos, hay una parte cultural, una parte educativa, incluso se podría decir, acerca de todos estos temas. En el caso de 007, bueno, pues hay cosas que son hasta graciosas. Se ve un espacio postcolonial. En la película original, Doctor No, que por cierto creo que es la cuarta o quinta en cuanto a serialización en novelas, no estoy seguro, la primera sería Casino Royale, que ya vimos luego que se hizo un reboot con la nueva saga de Daniel Craig y un nuevo arco, digamos, temporal, línea temporal, pues en la de Doctor No tengo el recuerdo de que en un momento en el que Connery aterriza en Jamaica, la bandera que aún ondea es la de la colonia. Claro, no nos dimos cuenta de que Jamaica es independiente a partir del año 65. Y son esas pequeñas cosas las que marcan un poco la territorialización, el esquema que se puede ver del mundo en bloques, ese mundo también que se levanta de los países no alineados, de la descolonización que acaba aproximadamente en el año 73-74, y es muy interesante. El marco, yo creo, más coherente con la Guerra Fría para mí serían las primeras películas de Connery hasta 67, solo se vio 2 veces. Ya Diamantes para la Eternidad la considero como una especie de anatema para que Connery volviese por una cantidad obscena de dinero a hacer su última intervención pre a ese bon apócrifo que era Nunca digas nunca jamás. Y luego sí que es verdad que hay esquemas de la Guerra Fría, pero muy niños en todo lo relativo a las sagas de Roger Moore. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero es fundamental porque se establece un nuevo rol, podríamos decir, ¿cómo explicarlo? De nuevos villanos para no sobresaturar el mercado cultural de la Guerra Fría, ¿no? Incluso en el año 79, cuando podían haber tirado del esquema de la invasión soviética de Afganistán, pues 007 lo que aparece es una especie de, bueno, reboot de Star Wars o de la fiebre de Star Wars con Moonraker, que Moonraker, por cierto, la novela poco o nada tiene que ver, excepto con el villano, con Hugo Drax, en cuanto al guión que se hizo luego, ¿no? He de decir que la novela, si nadie la pudo ver o leer, mejor dicho, es muy interesante. O sea, tiene esquemas de la más inmediata posguerra, creo que fue publicada en el año 53-54, plena Guerra Fría, post o durante la muerte de Stalin, y creo que es bastante interesante. Pues digamos que con el tema afgano no se tocó hasta con un nuevo James Bond, como era Timothy Dalton, el que muy bien indicaste que, junto para mí con Sean Connery, son los que mejor narraban o trataban la imagen del Bond imaginado por Sir Ian Fleming. Y son, pues, 8 años después. Estamos hablando de que en ese arco temporal, que me refería anteriormente, en Solo para sus ojos, sí, hay un esquema de la Guerra Fría con el ATAC, esa especie de máquina descifradora, pero muy nimio. Octopussy, bueno, hay un príncipe afgano como es Kamal Khan, pero está exiliado. Y Panorama para Matar es, digamos, pues poner en boga como Estados Unidos era la nueva superpotencia y el mercado de los microchips, si no recuerdo mal. Es cierto que también había problemas en aquella época para intentar utilizar el modelo Spectra. No sé, no quiero hacer spoilers ni mucho menos, pero recordemos que lo que es Blofeld aparece en Solo para sus ojos escasamente, creo que al inicio, y no se le ve la cara. ¿Por qué? Por ese contencioso administrativo y de derecho de autor que tenían Kevin McClory desde la época de Thunderbolt, Operación Trueno, hasta aproximadamente, yo creo que fue ya el reboot con la última película, perdón, la primera película de Daniel Craig, Casino Royale, disculpad, que ahora no me acordaba del nombre. Pues son
a lo tonto, casi 41 años de un toma daca, un momento que también se intentó hacer otro Bond apócrifo, digamos, o fuera de la esquema de Dan Jack, con Timothy Dalton de nuevo, como era Warhead 2000, y claro, eso marca todo un antes y un después, ¿no? Como dije previamente. En el contexto de lo de la Guerra Fría, para mí, la que mejor encarna el espíritu de la Guerra Fría de los inicios, desde luego puede ser tanto Doctor No, cuando el villano Joseph Weissman dice aquello de este oeste, simples puntos cardinales tan estúpidos el uno como el otro. Los soviéticos me despreciaron y ahora también los americanos o norteamericanos pagarán por ello. Eso demuestra que había terceras partes implicadas en lo que era la Guerra Fría. Bien podía ser el Doctor No, subrepticiamente, alguien vinculado a la República Popular China, porque Doctor No era de origen chino-germano, me parece, un hijo bastardo. Luego, obviamente, desde Rusia con Amor, con lo que era también la Lector, con un matón a, no digo ya Regrand, sino a sueldos soviéticos como era Trilenku, que decían que era búlgaro. Yo me suena más a rumano por el apellido, quizás fue un error de traducción o similares. Operación Trueno era un ataque que, bueno, que se puede más poner en boga por la actualidad por la OTAN, pero ya en las últimas películas era todo con Spectra y quizá intentando no sobresaturar ese mercado que había, como he dicho anteriormente, dentro de la grafía cultural con respecto al choque Unión Soviética contra Estados Unidos. Solo muy al final se pudo ver The Living Daylights alta tensión aquí en España, porque ya Licencia para Matar había un nuevo mundo, que era el de la guerra contra las drogas, y me da que lo que era aquel territorio inventado de Isthmus se parece mucho al Panamá del dictador Manuel Noriega. Yo no sé qué te parece en ese sentido, vamos. Pues que ciertamente tenemos la base sobre las novelas, que no he leído ninguna, con lo cual soy en parte hereje. No, Pero no, para también, nada. también puedo decir que cuando salieron los VHS, que seguramente habrán proliferado por ahí, aquellos con carátula negra, que creo que lo hizo Planeta Agostini, pues yo estaba Sí. en el kiosco puntualmente a comprarme el capítulo, la película, ahí todas las... A 1.500 eh, pesetas, sí, sí, de la época, sí, sí, me yo me acuerdo. compré toda la saga y ahí pues apúntale mi amor por la franquicia. Es decir, que aquí hay spoilers libremente, puedes soltar todos los que quieras. Respecto a la idea de, como en Star Trek, la idea de la guerra de Spock, el personaje de Leonard Nimoy, en la película Star Trek 2, que quería que su personaje muriera, y al inicio, en el Kobayashi Maru, se establece, oh, ha muerto Spock. Ah, para que la gente, cuando había escuchado, porque también escuchaban esas cosas de los entresijos de la producción, pues decían, ah, bueno, ya, se referían a esta muerte, no teniendo en cuenta de que Spock moría realmente al final de Star Al Trek final del 2, película, ¿no? efectivamente, Pero envenenado, sí, luego sí. se remordió la conciencia, dijo quiero volver, búscame una forma para volver, y hicieron aquella de Star Trek en En busca de busca del Spock, Spock sí. de la tercera, sí, Pero sí. bueno, aquí podemos decir libremente todos los espejos que hay respecto a, por ejemplo, en Solo se... em, sí, Solo se vive dos veces, tiene un Sí. espejo en La espía que me amó. Tenemos ahí naves espaciales, luego tenemos submarinos, tenemos espejos en los malos que hay, que les gustan mucho los tapices, les gusta la música clásica, les gusta estos palacios, como por ejemplo Hugo O Drax, trajes con cuello ¿no? Mao, sí, Sí, muy Hugo típicos de la Drax tiene su época. palacio, también el personaje de Christopher Walken también tiene su palacete ahí, Sí, sí, sí. divertido. Bueno, evidentemente hay cosas como has comentado respecto a la traslación de las novelas, porque cada vez que vamos avanzando en las tramas, las novelas van dejando paso atrás a nuevas reinterpretaciones. Incluso es curioso porque la que has dicho de Moonraker pues tiene poco que ver, pero la anterior, la del año 77 de La espía que me amó, que en teoría es neutro, incluso en la novela, es una historia que el propio Ian Fleming dijo que coge del nombre si queréis, pero de nada la trama, porque es una trama pequeñita, incluso parece que Bond no aparece hasta el último tercio, tengo entendido. Efectivamente, es una historia corta realmente, sí, sí.
Por lo tanto, hay unas historias, unos nombres que, bueno, han sido adaptados de aquella manera y dependiendo un poco las circunstancias de las propias producciones, sobre todo teniendo en cuenta de que ha habido años en los que ha habido películas de Bond todos los años, 62, 63, 64, 65, cuatro películas en 4 años, y luego han ido espaciándose pues 2 años, De dos, tres tres años, años, sí, 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 sí. salvo ese periodo en el que cuando hicieron el reboot con Roger Moore, hubo dos películas en 2 años seguidos, el 73 y el 74. Efectivamente, sí, con la que era la primera, la de Vive y deja morir, y luego creo que era el de la pistola de oro. Sí. Luego también decir lo que comentas muy correctamente acerca de las novelas, y muchas veces lo que se hace mismamente, tanto Alta Tensión, basado en The Living Daylights, y Octopussy son novelas cortas. Son, creo que en la última edición que se hizo de Penguin Books del año 2016, si no recuerdo mal, o 2017, perdón, por el 55 aniversario, pues eran relatos cortos de no más allá de 45 o 50 páginas que se adaptaban al guión ya luego pues con un script doctor que revisaba, cambiaba los temas. El caso más, para mí, más extremo es Moonraker, justamente porque conserva el título, conserva un villano como es Drax, pero es que Drax en la novela es un, y perdón por los spoilers, pero es un ex-nazi que, bueno, que haciendo una operación de sabotaje durante la Bélgica ocupada, se quema vivo, lleva, bueno, ahora está con la cara desfigurada y demás, y se hace pasar por un noble británico para luego, posteriormente, iniciar un programa de misiles que ataque en Londres. Era lo que se llama aquel comando, que nunca es un poco leyenda urbana, o realidad, no se sabe, que se fundó a través de ex-SS, ex-Gestapo, no la Odessa, que sí que existió, sino los Werewolves, los lobos salvajes que intentaban actuar como una milicia paramilitar o guerra de guerrillas en zonas tan dispares como desde Ucrania hasta Bélgica, hasta la Alemania ocupada, ¿no? A punto de ser dividida. Entonces ahí es cuando la novela se ve que poco tiene que ver con lo que es luego la película. Obviamente hay otros casos que encima hace un guiño a un chiste, como es Nunca digas nunca jamás, que el título no se debe a nada vinculado a Operación Trueno, ¿no? Thunderbolt, la novela original de Fleming, que luego hubo una película ya con Sean Connery, sino que era que cuando acaba de rodar Diamantes para la Eternidad, Sean Connery le dijo a su mujer: jamás voy a volver a hacer nada de Bond. De ahí lo de nunca digas nunca jamás, porque posteriormente fue esa película y ya, pues, bastante enfermo de Alzheimer, creo, pudo dar su voz al videojuego de la PSP de Teresa con Amor. Ya se había retirado. Sean Connery desde el año 73 hasta su muerte, es decir, 17 años, no volvió a rodar ninguna película. La gente pensaba que era que ya estaba, pues bueno, fatigado. Había sido la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios un auténtico fracaso, y creo que bueno, que estaba no solo cansado, sino que empezaba a acusarse los inicios de lo que acabaría falleciendo, que era un Alzheimer bastante grave. ¿Qué decir con el resto de gente? También se puede hablar mucho de los candidatos, ¿no? Hubo un momento en el que Roger Moore fue el Bond más, no solo más longevo, sino que se inició a una edad más tardía, y también se retiró con, bueno, se empezó con 46 años y creo que se retiró con 59, 60. Que había momentos en los que decía, por favor, es que ya no quiero hacer más películas, no solo por cansancio y demás, llevo, pues eso, 13, 14 años rodando películas de 007, sino que las chicas que me ponéis, o chicas Bond entre comillas, podrían ser mis hijas. Ya en el año 83 en Octopussy se hizo, creo que fue prueba de cámara con James Brolin. Se descartó por ser norteamericano, no pegaba. En el 87, cuando estaba lo de Timothy Dalton, en un principio iba a ser Pierce Brosnan. Pero ¿qué ocurrió? Que al final este hombre tuvo su régimen contractual con Remington Steele y no pudo hasta el año 94-95, cuando se rodó GoldenEye. Timothy Dalton también fue un repuesto de última hora, porque en un principio dos personas que estaban más ligadas a la posibilidad de rodar la película eran tanto Sam Neill, el hoy conocido Doctor Grant de Jurassic Park, que hizo una prueba de cámara bastante buena, como Anthony, creo que se llama Anthony Hamilton, un actor que rodó varias series, bueno, de acción y de espías en Estados Unidos, australiano, pero que hemos de decir eso también. Cavi Broccoli, el productor, era sumamente homófobo. Al enterarse de que Hamilton era gay y lo vivía abiertamente, lo vetó por completo y decían que no querían un James Blonde, blonde porque era rubio. Era mentira. Ahí entró en, bueno, pues en el pasado más reciente y terrible, la homofobia de muchos productores de cine. Sí, eso es terrible.
Sobre todo desmontado seguramente a raíz de que Daniel Craig pues era precisamente un James Blonde. Sí, Mm, efectivamente. O incluso Roger Moore con un pelo así castaño arrubiado. Sí, sí, Pero desde luego. ciertamente una de esas cosas que has dicho tuvo su eco en el norcoreano de Muere otro día. Sí, Cosas efectivamente. Sí, que sí. acaban cogiendo de un lado y van para el otro. Sí, ahí esas circunstancias de las producciones van encadenándose y evidentemente pues las producciones de James Bond son grandiosas en diversas localizaciones, en diversas mujeres, gadgets, no solamente es la propia Guerra Fría, sino cómo se transmite y evidentemente mm, los actores pues hayan estado precisamente Roger Moore estaba con contrato con la serie El Santo, Efectivamente. Timothy Dalton venía del teatro, en el ámbito de Pierce Brosnan pues tenía esa serie de Remington Steele. Siempre se ha querido establecer la vinculación de que el personaje James Bond fuera más popular, más conocido que la carrera del actor que fuera elegido. Ciertamente los actores estadounidenses fueron vetados y han sido vetados siempre porque se quiere que el personaje sea interpretado por un británico o alguien del imperio. ¿Mm? Lo cual es curioso y paradójico porque en teoría podría establecerse la idea de que, bueno, aquí viene una de las colonias ahí a interpretar a Bond, con lo cual en teoría es británico, pero bueno, se establece esa idea de que, O bueno, incluso se planteó alguna vez Dev Patel, que es hindú, para romper esquemas. También que fuese, me parece, Idris Elba, que es de ascendencia ganesa. Pues claro, son muchas cosas a tener en cuenta. Idris Elba ya casi se ha descartado porque está cerca de los 50 años. Pero yo lo veía como un Bond fiable y creíble para romper todos los, digamos, esquemas, ¿no? También hemos de decir que el único que fue absolutamente desconocido y pensó que él llegó a pensar en su propia idiosincrasia, que la Guerra Fría estaba acabada y que solo iba a rodar una película y nada más, era George Lazenby, el primer australiano que rodó una, una película 007. Bastante denigrada, por cierto, como la de Al servicio secreto de su majestad. A mí es de las que más me ha gustado. Tiene, porque encima trata temas que, bueno, en aquella época que podían ser dispares. Siempre se piensa en súper acorazados, destruyendo ciudades, etcétera. El Armagedón por armas nucleares. No, aquí era más fácil. Aquí era que Blofeld iba a chantajear de aquella la Comunidad Económica Europea, sí que era la Comunidad Económica Europea, y luego a la Commonwealth y Estados Unidos a través de utilizar esterilizantes para plantas, etcétera, para acabar con todas las producciones de grano, etcétera, ¿no? La trama era muy buena. Luego el tema de que Bond se ve que se casa con Diane Rigg, que hacía de Teresa Bond, que luego dura escasamente poco porque es, perdón por el de nuevo, asesinada. Pero toda, que por cierto hay una especie de eco de ello, Licencia para matar, cuando Della Churchill, la mujer de Felix Leiter, quiere darle el tocado de novia o el ramo de novia a 007, a Timothy Dalton, y dice Felix, no, no, ella estuvo casado, no, no quiere volver a saber de eso. Entonces, bien. sí, Y de hecho, la mutilación de Leiter, sí, no, que en la propia Solo para sus ojos, en 1981, se establece la visita al inicio, precisamente cuando está con el falso Blofeld, es verdad, a la tumba. la Sí, tumba de Tracy, que pone 1943-1969, el año de estreno es verdad que de la hay película. una de la película. Sí, efectivamente, no me acordaba yo también de ese guiño, es muy cierto. Luego, decir que si bien casi todo lo relativo a Licencia para Matar fue original, de hecho hasta el título tuvo que ser cambiado, al principio era Licencia Revocada y decían nadie va a saber lo que significa revocado, poner Licencia para Matar, es curioso. Pues se utilizaron muchas cosas de la novela de Vive y deja morir. La mutilación de Leiter, esa es la novela, cuando pierde, en la novela pierde brazo y pierna, ahí solo pierde la pierna por el tiburón y no sé si parte una mano o similares que tiene que llevar un parcio luego. No recuerdo, vamos. Y cuando la saga quizá, en mi opinión, te generó un poco, las dos primeras películas de Pierce Brosnan, encima, sobre todo GoldenEye, con ese espacio postsoviético, es muy interesante. La otra, bueno, hablando de los más media, creo que hacía un guiño, un dardo punzante contra Rupert Murdoch. Está muy bien, la de Mañana nunca muere. Incluso la tercera, que es la guerra por hidrocarburos, como es El mundo no fue suficiente, ¿no? Pero Muere otro día, con esas cosas de ciencia ficción que se mezclaron de
un coche invisible, no sé, y Que cosas hay, muy raras. que hay precisamente es un asunto que está incardinado en la Guerra Fría y que nos traía Q, Desmond Llewellyn, que como Lois Maxwell, como Moise Moneypenny, duró bastante tiempo en la saga como personajes icónicos y autorreferenciados dentro de la saga, dentro del esquema del MI6. Q se establecía como aquel que asombraba al mundo con los gadgets que entregaba a Bond, con cosas que, bueno, tardarían en llegar, cachivaches tecnológicos, pero evidentemente el gap que había entre la inventiva y la realidad, pues evidentemente hizo que ¿qué hacemos? Porque prácticamente las cosas que usaba Bond al de pocos años ya estaban dentro del mercado. Y Eso obsoletas, hizo, sí, sí. eso hizo, pues hombre, ¿qué vamos a hacer? Pues un coche invisible. Sí, Porque ¿qué podemos sí. hacer? Que tenga internet, que use un teléfono aquí con cámara, que eso ya lo inventaron, lo presentaron en una película, creo que fue con Roger Moore en Solo se vive. No, es que a veces la de Solo para tus ojos, en Solo con los 1981. ojos, sí. E incluso la de. Tenía un reloj hablador que también lo utilizaba anteriormente, que tenía una especie de minifax al principio en la de La espía que me amó. Les mandan Sí, un mensaje que se va transcribiendo y va saliendo como, pues, como un telegrama, ¿no? En sí. Morse. En Sí, sí, desde aquella luego. operación en Austria, en Kirchgarten, ¿no? Sí, sí, sí. Bechegarten, sí, 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 es cierto. Por lo Claro, todas tanto, las cosas, es por lo cierto, tanto es así. era un momento especial, pero la propia tecnología y el avance ha hecho de Q pues algo prácticamente Hubo un no. momento que démonos cuenta que hasta la tercera creo que era tercera o cuarta de Daniel Craig, la figura de Q no apareció. Es verdad que tenía gadgets como aquella especie de localizador que le ponen en Quantum of Solace, o no recuerdo bien si era esa, o sea la de Casino Royale, pero la figura de Q como tal no aparece. Es verdad que hubo incluso, desgraciadamente aparte que se retiraba por edad, se mató en un accidente de tráfico, Desmond Llewellyn, el actor que hizo de Q desde el principio, desde el 63 hasta el 99, pues los sustituían por John Cleese, que al principio hacía la coña a Pierre Brosnan de si usted es Q, este entonces es R, ¿no? Y R pasa a ser el nuevo Q en la de Muere otro día, si no me equivoco. Es una especie de cosa rara, pues por eso, porque ves, sí, avances tipo internet, ordenadores, televisión, pero ese coche invisible, claro, es lo típico que dirás, el día de mañana, a ver cuándo llega. Pero por ejemplo, cosas como un dron que creo que atacaba al principio de la película a 007, estaba ahí. Y era correcto, Tenemos, ¿no? tenemos, por ejemplo, al inicio de Thunderbolt, tenemos ese cacharro volador que, por Sí, ejemplo, hizo las delicias al inicio de la apertura de los Juegos Olímpicos del 84, efectivamente. y que en teoría lo tenemos disponible, pero creo que nadie va a Va a comprar comprarla. muy caro o por miedo que le pueda pasar algo. Pero es verdad, lo único que no ha cambiado realmente ha sido, pues, obviamente, el lujo en cuanto a los trajes, el lujo en cuanto a los coches, pero curiosamente sí que ha cambiado incluso el estilo de armamento de 007. Siempre tuvo la Walter PPK, denostaba a la Beretta porque se encasquillaba, y en las últimas películas no solo aparecía con una pistola extranjera, era una pistola bastante deteñada como era la Glock. Es verdad que también lleva a Walter, pero si no recuerdo mal, cuando se libera de la base de Blofeld, esta vez en este caso interpretado por Christoph Waltz, en medio del desierto, la pistola que utiliza es una Glock, y asimismo un fusil de lo que ha sido siempre el bloque soviético, ¿no? Como era el AK-47, este caso el 74, porque van lanzacohetes. Pero sí, se puede ver toda una especie de gama de claroscuros, incluso cómo nos hemos metido un poco en lo políticamente correcto, ¿no? Porque hasta el año 89 Bond fumaba. Hay un momento, hay una típica de Muere otro día que fuma un puro, pero antes era un fumador empedernido. A partir del año 95 con GoldenEye, salvo ese impasse que hay en Muere otro día, Bond ya no fuma. Supongo Bond bebe que, menos. supongo que era una obligación del guión en base a la comparativa con Doctor No, el ámbito caribeño, Claro, la claro. salida de Úrsula Andrés, replicada por Hal Claro, Berry. saliendo Jinx del agua. Sí, Supongo que era también como una especie de, como era de aquella, el 40 aniversario, pues hacer un guiño velado, ¿no? sí. Hubo también muchísimas Ahí cosas. están los Hubo delectados.
Sí, sí, sí. Y hubo un momento en el que también se planteó para el 40 aniversario un guión que acabó en la basura, justamente está basado en Warhead 2000, el de Kate McClory, en el cual sí, Bond iba a ser Pierce Brosnan, pero iban a aparecer todos los Bonds en un sentido de como cameos y similares. Por ejemplo, Sean Connery iba a ser un padre vengativo cuyo hijo, Jason Connery, muy parecido a él, era un agente del MI6 asesinado en un atentado por fuerzas especiales rusas. Timothy Dalton iba a ser un enlace creo que en Corea, porque se iba a mover por Corea. Roger Moore iba a ser también otro jefe del MI6 asesinado, inclusive iba a aparecer George Lazenby. Hubiese sido bonito, pero claro, quizá el presupuesto se iba a salir de madre y segundo, no toda la gente quería ver a tantos Bonds juntos que podían hacer sombra al Bond de aquella época, que era Pierce Brosnan. Fue muy interesante, fue un guión que creo que está por internet, son un libreto de unas 115, 120 hojas, pero era muy interesante en un espacio pues Guerra Fría. Luego también todo el tema, también se me olvidó añadir anteriormente que un espacio Guerra Fría que se marcó y que era un poco extraño, sin, bueno, sin desplazarse al lodazal afgano, como se hizo en el año 77 con Alta Tensión, fue Octopussy, con ese intento de intentar volar por los aires la base norteamericana con un arma nuclear, creo que era en Berlín Occidental, y luego que por ello la OTAN no culpase a la Unión Soviética, que había un movimiento pacifista muy poderoso en aquellos momentos, el mismo que se opuso a los misiles Pershing tanto en Reino Unido como en Alemania Federal, hubiese un progresivo desarme y que por ello el Pacto de Varsovia atacase y ocupase el resto de Europa. Era interesante porque la manera en la que lo ampliaban en aquella época era muy candente. Estamos hablando de cuando Kohl decía, si mañana la OTAN hace los ejercicios Arquero Capaz y Archer frente a los RIAN de respuesta soviético, podemos meternos en una tercera guerra mundial en Europa. Y nadie habla de eso, y solo lo vi una vez justamente pues fíjate, fue en la segunda época de la clave de Balbín, que pusieron esa película para hablar de la detente nuclear. Luego, no me acuerdo, que yo tenía 7, 8, 9 años, era cuando la clave pasó de TV1 a Antena 3, y fueron 2 fines de semana impresionantes porque en uno habló con una película de Charles Bronson, la del Justiciero de la Ciudad, acerca de esos vigilantes que surgían espontáneamente en Nueva York y similares por el auge de la criminalidad, y también hablaba del miedo a un invierno nuclear en lo que era ya las postrimerías de la URSS a punto de desaparecer, en quién quedaría las manos de maletín nuclear, etcétera. Era bastante curioso, desde luego. Digamos que hay, a eso que comentas, de 1983, que curiosamente también es la época en la que el coronel Petrov vio que vienen 5 misiles. ¿No? ¿5 misiles? Qué raro que vengan 5 y no 150. Y dijo, bueno, voy a fumarme un cigarrito por aquí porque, bueno, seguro que es un error. Si hubiera dicho, va a cumplir las órdenes, ¡pum! ¿No? Se acabó el mundo. Bueno, Holocausto nuclear, sí, sí, Petrov ahí tuvo una sangre pues, fría porque fue un error encima desde una alta antimisiles desde Noruega, si no me equivoco. pues hay una serie que se llama Deutschland 83 que precisamente Sí, sí. habla un poco de todo esto. Sí, hay historias de Guerra Fría y James Bond tiene un poco esa idea de hablar del marco de la Guerra Fría, pero es curioso porque cuando habla de los soviéticos no los habla como en general como los malos, sino que habla de que, bueno, vivimos en un mundo polarizado, pero sobre todo también hay dentro de los soviéticos gente que es mala y que también quiere robarse el protagonismo, tener riquezas, un poco corruptos. Está un poco esa dicotomía entre el año 62 y el 89, esa idea de, primero, entre los británicos, los soviéticos y los estadounidenses, hacer relaciones. El icono de los estadounidenses pues siempre es el amigo Felix Leiter, amigo de la CIA de James Bond, y luego pues hay personajes soviéticos, sobre todo el general Gogol, que aparece en muchas Walter Hotel, películas, sí, sí. como contraparte de M. Y bueno, pues aparte también está esa vertiente banduniana a través de Spectra como organización del tercer mundo para hacerle la puñeta, y hay películas que establecen esa relación con Spectra y hay películas que establecen esa relación sin Spectra,
dentro de esa circunstancia. Por ejemplo, tenemos ahí esa relación en Solo se vive dos veces, que precisamente presenta a Tanaka, Tigre, como la contraparte japonesa de el M o de el general Gogol que aparecía más tarde, como Japón visitado por James Bond, ¿no? Sí, incluso como un Paris Later a la japonesa, sí, desde luego. Sí, una vertiente que se exploró a veces respecto a abrir Japón a James Bond y James Bond al mundo. Sí, es así, y de hecho, bueno, Walter Gotell, no sé si te fijaste que aparecía mucho más joven como villano en Desde Rusia con Amor, era Morzeni, el primero que utiliza el zapato con esa especie de navaja con veneno para matar a Kronstein. Ese es Walter Gotell, que luego lo que pasa que, no sé si en aquella película tenía más pelo, menos años y más barba, y con Rosa Klebb. Sí, Claro, es curioso también el tema de Rosa Klebb, de Rosa Klebb del Smers. Sí, y uno de los contactos occidentales de Bond en Solo se vive dos veces sería el interpretado por Blofeld en Dime antes para la eternidad. Charles Gray, efectivamente, Charles Gray, sí, un villano de lujo, uno de los mejores actores británicos de la época. Hay una cosa curiosa que es que lo hablan en muchas revistas, de la hammerización o painbutización de James Bond. ¿Por qué? Sagas de aquella época, bueno, sagas, en todas las películas de la Hammer, pues acabaron utilizando a villanos o desplazando a villanos hacia 007. El caso más concreto, Christopher Lee, Paco Scaramanga, ¿no? Francisco Scaramanga, anteriormente Drácula. Peter Cushing, posteriormente villano en Star Wars, estuvo a punto de ser también villano en una de esas películas. Había enviudado, anímicamente estaba muy mal, no fue posible. Pero no sé si recuerdas a un ayudante de Q llamado Smithers, creo que eran Solo para sus ojos y Octopussy, un muchacho de media melena rubia y bueno, bastante afable, que no es otro que ya también, por desgracia fallecido, Jeremy Bullock, Boba Fett original en Star Wars. El Imperio Contraataca y el Retorno Jedi. Entonces, siempre hubo esa sinergia agradable que demostraba que esa cinematografía británica tan clásica, también vinculada mucho a Hitchcock, no hacía ascos a todo lo relativo lo que podría ser el mundo exterior, y que supieron venderse muy puntualmente y muy correctamente como un marketing global. No sé qué opinas de eso. Sí, que ahora se establece la vinculación con Misión Imposible, se establece la supuesta herencia de Jason Bourne, pero esta permeabilidad respecto a los productos de la época ya estaban en los años 60, 70 y 80. Con lo cual siempre ha habido esa idea de que esto es un producto británico, esencialmente británico, y como producto británico es impermeable a relaciones con los demás, pero siempre permeable a la cinematografía y los actores británicos para enriquecer el producto. Eso es. Nunca ha habido un intento de spin-off con otras sagas, nunca vamos a ver, o como has comentado también muy correctamente, un spin-off entre Jason Bourne y 007, tampoco va a haber con Misión Imposible. Es un producto típicamente británico, en un momento en el que encima Gran Bretaña estaba recuperándose 15 años después, cuando surge la película, de la partición o la pérdida de la joya de la corona, como era India y Pakistán, posteriormente también Bangladesh, y es curioso que encima no se mete en temas internacionales. Es verdad que el MI6 es internacional, pero nunca se ha metido en temas polémicos como pudo ser The Travels de Irlanda. Y eso que es una novela de la serie no canon, autores no, creo que era John Selinger, no vinculados a Ian Fleming, en la cual pues 007 tiene una misión en la República de Irlanda, Eire, para evitar que milicianos del IRA crucen hacia Reino Unido y provoquen atentados, ¿no? Se han tratado los libros, se ha tratado quizá en novelas cortas, pero nunca se ha visto en lo que es la pantalla grande. Únicamente sí que es verdad que creo que la de Spectra se hace un comentario velado a lo que va a ser el Brexit, si no me equivoco. Pero a partir de ahí, nada más. Como una especie de modelo de recuperar la soberanía en la inteligencia británica sin depender de sus homólogos europeos. Sí, a veces ha sido una saga que ha sido incisiva en lo de la Guerra Fría, pero no ha querido ir más allá. Ciertamente tendríamos esa relación con diferentes épocas y circunstancias,
Bueno, pues, al fin y al cabo, las propuestas de las películas han dependido en parte del momento. Em, no sé lo que iba a comentar respecto a esta circunstancia. Quizá debería de ir apuntando, pero en fin, las producciones se establecen con el actor, con las chicas, siempre tienen que ser atractivas, siempre tienen que ser atractivas no solo las chicas, sino también el complejo general de la producción, y con el paso del tiempo se van generando esos cánones de lo que debe de ser una película de James Bond. Tiene que haber lugares exóticos, tiene que haber chicas, tiene que haber bebida para el martini con vodka agitado y no mezclado. Batido, no revueltos. Sí, los trajes, el casino, jugar ahí con el blackjack o el baccarat, todas estas cosas. Los gadgets también, obviamente, sí, sí. Pero es curioso que hay cosas que, mientras que la novela se ve, no aparecen en la gran pantalla. En las novelas, 007 tiene su propio apartamento, lógicamente, tiene un apartamento que dependa del MI6, tiene su ama de llaves, que una de ellas es asesinada, May, una señora mayor, típicamente británica, con esa flema, de esa manera. Y en cuanto a lo que dices, ha cambiado también el espectro de la Guerra Fría en cuanto a las mujeres. A ver, bueno, pues yo he visto películas en las que 007 y Roger Moore estuvo muy en aquel instante en contra de aquello, casi le rompe el brazo a una mujer que fue novio de un villano y luego chica Bond, como era Maud Adams en El hombre de la pistola de oro, era la novia, la mistress de Scaramanga, ¿no? Y él dice, me sentí desagradable con lo del brazo. Aparece 3 veces. Es verdad, hay un cameo lejano en Panorama para matar, es verdad, sí, sí. Era eso, y luego también pues el hecho de a las mujeres se ha visto en muchos casos. La primera de 007, yo creo que a una chica le abofetea. Luego hay una que incluso es, yo no sé, tendría que ser muy a cámara lenta, pero hay un cameo en Las Vegas de la hermana pequeña de Natalie Wood, Lana Wood, la de Diamantes para la Eternidad, que luego la lanzan desde un rascacielos que afortunadamente cae a la piscina y sobrevive. Dice la gente que cuando la lanzan está desnuda. Yo hasta qué punto es verdad, porque nunca se ha visto, ahí sí que han sido políticamente correctos, nunca se ha visto ningún desnudo de ninguna mujer en la saga 007. Tanto en época de películas tipo Guerra Fría como las actuales. Digamos que ahí entraríamos en el Bond Hulk. Sí. Digamos que ahí tendríamos esa circunstancia en la que esa película aparte, como puede ser Al servicio secreto de su majestad, con George Lazenby, que no era actor, venía de hacer de modelo y de actor actor de comerciales, de anuncios. Comerciales, no de series, alguna serie mínima, sí, sí. Pues hay una circunstancia respecto a los productores que le trataron mal. Incluso ahí es la escena esa del inicio de esto no le pasaba al otro. O sea, el Bond, sí, exactamente. Bueno, pues eso parece que lo repetía tanto que dijeron, bueno, chavalín, esto te lo vamos a meter en la película. Incluso había esa idea de que Diana Rigg pues tuvo que comprarse cebollas pero eso ya es un poco herético, seguramente sea exagerado. Exagerado, para no besarle y demás y todo esto. Pero tiene el trasfondo real de que el actor no era. Con lo cual, una actriz real como Diana Rigg con un amateur como pueda ser Josh Lazenby, pues la diferencia pues evidentemente se notaba a la legua. Y eso, a pesar de que la trama era interesante, los escenarios eran interesantes, la idea de este pillín, Cachilimochi, es un pillín aquí, que es el padre Tracy, que es un poco originario en Córcega. En Córcega, de la Unión Córsica, sí. Se mete un poco en las tramas mafiosas que hay en Córcega, hasta prácticamente el presente, habiendo hay dificultades con los corsos, y que estaba en Portugal, ahí con los caballos. Y con toros incluso, salteamiento de toros, sí. Y era interesante. Lazenby tuvo mala suerte, sí. Pero es eso, cuando llega de vuelta Sean Connery, lo primero que hacen es vincularlo con la anterior, con un Bond Hulk tratando de vengarse. Él quiere vengarse. Al principio esa escena en la que golpea a un chipriota en el Cairo, luego también a alguien en Japón, a la mujer también. y a una chica, ¿perdón?
A una mujer también, sí. Y a la mujer también le golpea cuando no, de hecho le intenta estrangular con su sostén, que Mm. es bastante durilla la escena. Que Más tiene, luego la... que tiene su Sí, enlace en la película Solo para tus ojos, en 1981, efectivamente. en el que 007 Roger Moore le pega una patada a quien ha matado a aquel agente italiano en el norte del país trasalpino. Que tiene Efectivamente, sí, sí. Es Ferrara, violenta esa escena, Ferrara, el esencial también. agente Ferrara. Pues sí, de hecho, es una cosa curiosa porque Roger Moore, para estar en una serie, obviamente, de acción, tenía muchos reparos con la violencia. De hecho, generalmente cuando empieza a disparar, donde apunta la cámara es a las manos. Porque él cerraba los ojos cuando había un flashazo de fusil, de la pistola en cuestión, y decían, pero ¿cómo 007 puede tener tanto miedo a las armas? Y era verdad, era una persona que tenía auténtico pavor. La gente siempre hablaba del buen trato que había de Roger Moore, a pesar de ser una persona de ideología del Partido Conservador, pues con Tanya Roberts, también, por desgracia, fallecida hace un año, pues una de las últimas chicas Bond de su época, dijo, ¿cómo que esta chica va a cobrar menos que yo? ¿Qué es esto? No, tiene menos horas. Dice, mentira, está 13 horas como yo aquí. O se le iguala la equiparación salarial o yo me bajo del burro. Y en un momento en el que se preguntaron, pues a lo mejor tenemos que haber contratado a James Rowling porque este hombre nos está dando... Es decir, que los productores mucho tuvieron que ver también en el ámbito del conservadurismo de la saga, de tanto, bueno, pues obviamente del poderío británico, que en aquel instante estaba haciendo aguas en la Guerra Fría. Estábamos viendo una nueva superpotencia, si no estaba ya como en Estados Unidos, pero también con un conservadurismo social y esa flema británica que con los últimos años ha cambiado. El Bond de Timothy Dalton era más duro, no voy a decir que era proletario, ni mucho menos, pero era crítico con cosas que hacía su propio gobierno. Por ejemplo, cuando no se le permite ir a por Sánchez y M le dice algo así, lo de no somos un club de campo, esto es el gobierno de su majestad, somos el servicio secreto, y él dice, pues bueno, aquí tienen un adiós a las armas. Era Sí, una frase que a mí me impresionó. porque están en la finca de Hemingway. Hemingway en Miami, ¿no? Si no me equivoco, Sí. sí, sí. Pero es curioso, sí, sí, desde Sí, luego. lo mismo que eso, que cuando ha encontrado al que ha matado a Ferrara en el norte de Italia, estaba la idea de que ese pin de la paloma, simplemente, como estaba en un delicado equilibrio al final, lo cual es curioso porque cuando empieza a subir las escaleras Bond es de noche cerrada y cuando sube arriba ya ha amanecido. Es Efectivamente. el milagro Milagro de día bondiano. y noche, ¿no? Pues Sí, en sí. principio, cuando están de equilibrio, le iba a tirar simplemente el pin y iba a resbalar. Pero parece que con buen criterio pensaron, bueno, pero simplemente el pin, no van a entender que el coche caiga simplemente por eso. Y le pega una patada y Lo ahí es patea, sí, cuando... sí. Sí, sí. No, es eso, es ese Con Leopold, Bond sí, sí. cabreado, ¿no? Lo mismo Sí. que cuando Timothy Dalton está en el parque Prater de Viena y han matado a su amigo Saunders, sí, la gente Saunders. Saunders, con ese cristal en la cafetería. Sale con la pistola, le da igual a la gente, va por el de los globos y está con la pistola delante de una niña y su madre y cuando se da cuenta la vuelve a guardar. La Pero guarda. son escasos momentos, pero creo que este es el más cercano a las novelas. Este Bond que tiene accesos de ira, que puede cabrearse, de que es emocionalmente y no tan templado, siempre, siempre quiere un poco de venganza, un poco de restitución de la justicia, un poco de equilibrar esos De momentos hecho, Von difíciles. Dalton se vio en tres casos, y son dos películas. Uno es, efectivamente, que comentas de Saunders, que luego encima rompe un globo que lleva negros que trae Smear Espionón, muestra a los espías, grabado, rotulado. La de 00, la siguiente, la licencia para matar, no, perdón, son cuatro casos. Tres en la de licencia para matar, porque son cuando tira al agua con el cocodrilo y con el dinero al policía de la DEA corrupto, no me acuerdo, Clifford. Luego, cuando mata al que ha asesinado a Sharky con un fusil de pesca, le dice, recuerdo de Sharky, y le mata. Y luego, obviamente, al final, cuando quema vivo a Sánchez. Hemos de decir también que indirectamente consigue que maten a Milton Kress en esa escena terrible de la cámara de descompresión. O sea, es el Bond más oscuro y por eso a mí es el que más me gusta, sinceramente. Sí, porque al fin y al cabo un agente secreto tiene que hacer estas cosas para sobrevivir. Y cuando
saliéndonos mínimamente del asunto de 007, cuando es un agente hippie y no cubierto con el gobierno de tu país, pasa como los 7 agentes del CNI en Irak, que acabas, todo el mundo sabe dónde estás, todo el mundo sabe quién eres, y cuando Y encuentras te a rodea alguien... una emboscada y mueren Sí, todos menos uno, exactamente. Efectivamente, sí, sí. Aparte que encima con todos esos casos, bueno, yo creo que luego cuando hubo el auge de... Hubo una época también que fue muy mala comercialmente por saturación de mercado, yo creo, tanto para sagas tipo 007, Star Wars, es lo que se llama esa larga marcha, ¿no? Que es, pues entre el año 87, 86 hasta el 92-93, en el que ¿qué revitaliza esas sagas? Novelas, otro tipo de merchandising como son cómics, las trading cards estas de jugar, pero sobre todo videojuegos y el VHS y el DVD. Entonces, en aquel instante también Star Wars está sufriendo un golpe de ese estilo y se reciclan con Dark Horse. 007 se recicla con videojuegos y, por ejemplo, en la época en la que surge la PlayStation o la Nintendo 64, sacan un videojuego de GoldenEye con Pierce Brosnan, pero que luego va a volver a hacerse GoldenEye con las facciones de Daniel Craig, pues hasta el momento el último 007. Y unido a ello también estuvo una especie de 007 malo que se llama 007 Agente Renegado. Un agente del MI6 que utiliza el nombre en código GoldenEye, le pegan un tiro, queda medio muerto, el MI6 pasa de él, se pone una especie de ojo biónico, una trama muy de ciencia ficción, pero se dedica a cazar a todos los villanos que le han traicionado. Donde la primera posición la ocupa Doctor No, también tiene que acabar con Señora Top, pero incluso con el propio Bond. Entonces, es una manera de hacer un reboot y, bueno, dar una nueva visión a lo que es la saga, pero con elementos muy de Guerra Fría, muy del mundo de bloques, que es muy interesante. Y esos libros que se rescataron ahora, que creo que se han editado por Plaza y Janés, están muy bien. sí, es un elemento interesante porque en principio la Guerra Fría lo conceptualizamos como todo, pero hubo dentro del marco entre... a veces hay quien habla del 47, 46-47, el discurso de Fulton de Churchill, bueno, él ya era primer ministro, pero tenía al presidente Truman al lado, aquel del Iron Curtain, que ha bajado por Europa partiéndola en dos, lo cual es curioso porque en inicios del año 45 un tal Joseph Goebbels dijo lo de la Iron Curtain, que podía, con lo cual es un concepto que ya surge del Berlín derruido, pero todavía conservando el régimen de terror del Tercer Reich. Pero también está el telegrama largo de George Kennan, el de Efectivamente. la contención, que era el número 2 de la embajada de Estados Unidos, pero formalmente terminaría cuando en diciembre del 89 la caída de Ceausescu, y antes en noviembre la caída del muro de Berlín, año 90 la reunificación de Alemania, año 91 la caída de la Unión Soviética. Parece como que es todo lo mismo, pero hubo periodos de distensión como los años 70. Se suele atribuir a Jimmy Carter y toda esta circunstancia. Luego el periodo de Thatcher y de Reagan. Evidentemente, geopolíticamente, para alguien como James Bond necesitaba una cierta reinvención. No, Renovación, exactamente. Es más que sí, no porque sabían muy encima bien cómo, qué historias, porque ciertamente Licencia para Matar es una historia que está bien, es interesante porque la llevan a otro escenario, el tema de las drogas, Miami Vice, también la series, época de Corrupción en series, Miami, sí, Corrupción sí, en sí, sí. Miami, todas estas cosas que llevan a otro escenario, pero el núcleo, el hilo conductor había sido la Guerra Fría, y para la supuesta película que nunca llegó, la de 1992, hacer más Guerra Fría cuando ya no hay Guerra Fría, pues tenemos el caso de la película esta de Jim Hackman. Era estirar menos, Sí, tenemos la exactamente. de Jim Hackman con Baryshnikov, si no recuerdo mal, aquella de Company Sí, Business. Espías y Fronteras, ¿no? Se Sí, llamaba, creo. en inglés Company Business. Sí, sí, sí. Sí. Es cierto lo que comentas. Encima, la diligencia para matar se tuvo que hacer rápido y mal porque querían sacar en 2 años justamente la nueva película de Saga Bond. Creo que está muy inspirado, como dije anteriormente, en el tema de lo que iba a ser la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, en el costado de Noriega, porque el tema de las drogas nunca se ha tratado de la saga 007, si nos fijamos. Únicamente al inicio de Goldfinger, cuando Bond vuela
central de producción de drogas, creo que era en Cuba, para, bueno, que es con lo que se financiaba supuestamente el régimen recién llegado 5 años atrás de Fidel Castro, ¿no? Y le decía un ayudante, decía, señor, tiene usted que irse, ha acabado con el laboratorio de droga, no va a haber revolución externa, pero le persiguen aquí. Y es cuando en un hotel con una chica casi le intenta electrocutar uno, que acaba también en una bañera, electrocutado, ¿no? Pero el tema de drogas nunca se trató mucho, únicamente también por encima en El hombre apistolador, o creo, quizás con el opio de Halifax. No, no, precisamente en la película anterior, en la del 73, en Vive y deja morir, Ah, Mr. Big, es verdad, cierto, Mr. cierto, Big, claro. Kananga, era un agente de drogas en una isla del Caribe. Sí. Con lo cual es interesante porque también ahí, en 1973, se está trayendo la saga de Bond, el cine de la Blaxploitation. Sí, Que porque estaba encima en en Harlem boga. luego, sí, exactamente. Que yo creo que aquella isla de San Monique estaba centrada en el momento en el cual había esa transición de Papa Doc a Baby Doc. A mí lo que es, obviamente, el Mr. Big, que es el mismo personaje, Jafet Koto, pero con Kananga, perdón, me recuerda muchísimo a Baby Doc, Duvalier. Es una especie como de amalgama, incluso la forma de vestir tan ostentosa, no tan, vamos a decirlo en plata, hortera. Pero es verdad que no me acuerdo de... Pero el tema drogas, tráfico de armas sí. Siempre se ha hablado de tráfico de armas, siempre se ha hablado de esfera de influencia. El tema de drogas fue menos tocado. Y ahora, bueno, pues en este mundo tan globalizado y dejando aparte el tema Guerra Fría, se vio un poco de lo que eran los ciberataques solo para sus ojos, e incluso en Moonraker. Pero tiene que ser a partir de quizá GoldenEye, o más bien a partir de la nueva saga la última saga de Daniel Craig, donde se ve en este mundo globalizado la hiperconectividad y hacia dónde nos lleva. Claro, como bien has indicado anteriormente, cada Bond tiene su época y cada época puede ser más ajustada a la realidad o menos. Hoy, por ejemplo, el Doctor No del año 62, ahora nos reiríamos con todo lo que lleva. Pero enmarcado en la época es viable y nada futurista. Es decir, como también comentaste anteriormente, hay esquemas de la Guerra Fría. Cuando la gente dice Primera Guerra Fría, Segunda Guerra Fría, yo considero que es el mismo arco. Es una opinión personal. Como cuando se dice también primer franquismo, segundo franquismo. No, hay una fase inicial de la Guerra Fría, una detente y luego un calentamiento en una Guerra Fría que tiene varios puntos calientes, valga la redundancia, pero que la cual nunca se van a enfrentar cara a cara a Estados Unidos y la URSS, sino a través de proxies. Y Sí, se marca muy bien, por ejemplo, en la de alta tensión. sí, pero es eso, lo vemos con el tiempo. Mientras estamos viviendo, evidentemente no puedes categorizar el espacio-tiempo y por eso se estableció la dialéctica de que, bueno, podía pensar George Lazenby, bueno, la Guerra Fría ha terminado en el año 69 y por lo tanto, pues esto ya no tiene mucho recorrido. Salida comercial, sí, sí, sí. Pero, evidentemente, cuando lo vemos desde la época actual, podemos entender que desde el 62 al 89 está inmerso dentro de un mismo proceso histórico que es el de la Guerra Fría. Pero es eso, lo vemos a posteriori para poder hacer la categoría. Mientras uno está viviendo, es difícil que, por ejemplo, después de la edad contemporánea, que es posterior a la edad moderna, ahora cuando se habla, oh, ¿tú eres moderno o no eres moderno? Bueno, eres moderno en el siglo XVII. Bueno, pues la época después de la contemporaneidad no sabemos lo que va a ser. No sabemos. El corto siglo XX que dijo Hobsbawm, ¿no? Y evidentemente yo creo que nada refleja también el corto siglo XX como sagas como la de 007, ni más ni menos. En 40 años refleja todo lo que fue un cambio geopolítico global. ¿Quién iba a esperarse que en el año 49, cuando se inicia ya esa RDA, RFA y demás, o incluso en el año 79, 10 años después, iba a convertirse la URSS en un gigante con pies de barro y caerse? La única persona que habló de todo eso, y por eso se comenta tan poco la saga 007, porque es una baza suya, lo de los servicios secretos franceses, es que Francia, a través de Alexandre de Marenses, que, bueno, con todo lo que tuviese ese hombre luego con el tráfico de armas y el Safari Club y todo esto, era un sinvergüenza, pero decía, si la URSS no se renueva, lo dijo así, no va a acabar James Bond en las películas con ella, va a acabar por ella misma. Y fue así. Un esfuerzo bélico incontrolado de economía de guerra contra Afganistán, en los proxies también para mantenerlos en África, y que curiosamente nunca se comentó esa fase final en 007, salvo el tema afgano, ¿no? Se centró más en Europa, el tema eurocentrista también había que, bueno, analizarse con lupa, pero con todo ello
La única vez que he visto un escenario africano completo, más de 20 minutos, en 007 fue en Casino Royale. Quitando eso. Bueno, sí y no. Es cierto que hubo escenarios europeos. eh, es sorprendente ver Madrid en 1981 en el inicio de... Solo para los ojos, Sí, pero Berlín no aparece. Berlín es central en la Guerra Fría durante muchos momentos, Sí. pero hasta Octopussy, Octopussy, justamente, no, no. hasta 1983, precisamente no hay una... Bueno, sí, en la película Casino Royale, en la apócrifa aquella, La apócrifa del 67 de Ken Adams, sí, 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 es aparece un así. poco Berlín por ahí al final, pero Bond ha tenido más querencia caribeña, Sí, más muchas veces en ámbito, Bahamas, sí, en Jamaica, Nassau, efectivamente. Nassau, sí, en, sí. en Miami ha estado un par de veces, Sí, sí, sí. en Asia, ámbito de Tailandia, en El hombre de la pistola de oro, Macao, Hong Kong, Sí. solo se vio dos veces, mm, la propia Japón. Exactamente. Yo creo que encima, y también es una opinión personal, en el tema asiático, sobre todo del año 74, que es la del hombre de la pistola de oro, Hong Kong, Macao, Tailandia, etcétera, es un guiño también subrepticio a las películas de karatecas de la época. El año anterior se había estrenado Operación Dragón, película póstuma de Bruce Lee. Entonces, y hay una escena en la que, bueno, Bond está en una especie de tatami peleando contra unos asesinos karatecas, realmente, ¿no? Es una especie como de lo que dijiste antes también de la exploitation que aparecía en Vive y Deja Morir. Por eso me parece un ejercicio sociológico muy bueno analizar el contexto, la época y la cinematografía durante el estreno de cada película de Bond. Sí, ciertamente, y trata de incorporar, por ejemplo, en esa Vive y deja morir, está Jaffe Koto como el malvado, que veremos pues, en la tripulación, en la Nostromo, precisamente, al Nuestro final de la músico, el década. ingeniero Parker, sí, Y sí. también está Jane Seymour, que se hizo famosa luego con una serie. Del oeste raro, la doctora Quinn, me acuerdo, sí, sí, Mm. sí. Que fue, sí. Y bueno, y anteriormente con las películas de Sinbad, rodadas aquí en España. Sí, que en la de Octopussy, precisamente la década siguiente, pues estará eh, precisamente como era, ¿no? Sandokan. Sandokan, Sandokan, sí, Kabir Bedi, sí, aparece en efectivamente. la película Kabir Bedi. ahí con... eh, pero sí, ha habido chicas, malos, quien no puede olvidar a Tiburón, ¿no? Tiburón que aparece en dos Exactamente, películas. Richard Kill, el enorme tiburón, que encima era el villano amable, porque al final también en Moonraker, a mí el villano que generalmente me ha dado más pánico, viéndolo de pequeño, porque esto lo estrenaron en televisión, me acuerdo también, en la 2, era el Doctor No por la inteligencia, pero en cuanto a sangre fría, para mí el mejor villano ha sido siempre Robert Davi como Frank Sánchez. Cuando dice, sumerge en la piscina con el tiburón a, a Felix Leiter, que le dice Leiter, te veré en el infierno, y dice, no, tranquilo, este es el primer día del resto de tu vida. No quería matarle, quería mutilarle y que le quedase la secuela de por vida. Esa frase es perfecta para definir un villano. Un villano que no mata, sino que mutila y que te deja lisiado de por vida. Y que aparte te ha robado gran parte de tu vida. Ha asesinado a tu esposa recién casado con ella. Sí, Es una manera malvada sí, de... Robert Davi, que apareció también en otros productos de los 80 como Los Goonies, algo Los Goonies, curioso, y el también, agente Johnson de la Jungla de sí, Cristal, el que iba eso en es. helicóptero, Mm. efectivamente. Y en Depredador 2 hacía un pequeño cameo también, como jefe de la policía contra Harrigan. Otra película también se podría analizar, porque si bien la de esa que se rueda en el año 90 y se aventura en el año 97, como es Depredador 2, ha quedado obsoleta, salvo por el cambio climático, la del 87 con Schwarzenegger da una lección de geopolítica en las Black Ops de Estados Unidos, en América Latina y Oriente Medio. Porque hay un momento, o Próximo Oriente o Asia Central, porque hay un momento en el que le dicen que si no ha ido a Libia, él dice que Alan Safer, Arnold Schwarzenegger, que no es un carnicero y que ya bastante tuvo con Afganistán. Hablamos del año 87. 35 años después está siendo súper vigente. Mm. Y lo mismo el malo de precisamente una de estas cosas curiosas que es que en Moonraker Richard Kiel, Sí. Tiburón,
es como la novia de Frankenstein en esa Sí, escena sí, cuando cae el teleférico y sí. aparece esa para quitarle la rueda, parece salido precisamente de una película de terror De los de años esa. 30 sí, sí, Sí. efectivamente. Hacen guiños y, por ejemplo, no sé si también lo había leído, no sé si es verdad, que hay un momento en el que Moonraker, cuando pasa cerca de la orquesta Roger Moore, tocan o tararean no la de 007, sino la música del santo. Que puede ser verdad. Como no he visto la serie del Santo, pues soy. Pero otra cosa que también puede ser verdad es que en la despedida de Roger Moore, de la saga, hay un momento en el que se salva en Empanada para matar y en el santo, cuando acaba cada serie, el guiñaba el ojo mirando la cámara, rompiendo así la quinta regla, la quinta columna que hay entre espectador y película, y se le dibujaba una aureola por la cabeza. Pues también ahí parece ser que hay una especie de aureola, o que sea una aureola, cuando se salva, pues creo que era en San Francisco de caer al vacío, etcétera. Sí, hay Max Thorin, interpretado por Christopher Walken, está en el Puente North, bueno, Golden Gate, para los Correcto, sí. profanos. ¿No? El emperador North es quien sugirió la idea de hacer el Golden Gate, pero no le dieron el nombre, porque eso de emperador era un poco falsillo. Pero bueno, Sí. está ahí Christopher Walken con el final, el Cepelín, el teleférico, el cacharrito encallado, porque llevan las cuerdas y por alguna razón pues Encallan ahí en sí, el. Sí, sí. lo están jugando ahí con un hacha y acaba por tirarle y luego hay uno el papá el nazi con el monóculo pues está jugando ahí con un dinamita ahí, con el Y le acaba estallando en los morros. Que es sí. curioso también que Willoughby Gray, el que hace de doctor nazi, que no recuerdo el nombre, que es el que crea Thorin, fue doble durante un decoy, un doble de General Montgomery para confundir a tropas alemanas. Es curioso, hay muchas veces que está disfrazado. De hecho, en un puente muy lejano, que también aparece un ex-Bond, como es Sean Connery, junto a 150 actores más y actrices reconocidos en aquella época, una película de 4 horas muy buena, pues hace de Montgomery. Encima de aquella trataba más o menos la misma edad, unos 60, 70 años, que tenía el mariscal durante la Segunda Guerra Mundial. Pues era muy interesante, ¿eh? Y yo te digo que la saga conserva esa estética vamos, de linealidad, tanto con actores, mismo tipo de actrices, de colaboradores, sobre todo el aspecto técnico, ¿no? Porque en el caso de los efectos especiales, John Stiers, que fue el que creó el Aston Martin de B5, con las ametralladoras, de Goldfinger y demás, pues posteriormente hizo efectos mecánicos para la Star Wars original, el Land Speeder, AR-2, falleció relativamente joven, con 65 años de un infarto, era un autor muy bueno. Derek Meddings tomó lo que era el relevo y estuvo haciendo también maquetas para varias series de televisión y sagas vinculadas también a Star Wars y a 007. Ken Adam estuvo haciendo casi todas la escenografía, incluida una muy parecida, que es la sala de control del mundo, de Solo se vive dos veces, que es igual que la de Teléfono Rojo, volvamos a Moscú, ¿no? La de Estados Unidos, la sala de control. Y la música también hasta la retirada de John Barry. Pues bueno, es en el impasse del año 89 al 95 cuando todo esto cambia. No solo porque muchos se retiran, sino porque han fallecido. Derek Meddings muere de un cáncer de páncreas. Maurice Binder, que es el que hace la secuencia de disparo al principio, la gun barrel, también fallece y pasa a ser, en vez de ser artística, hecha por ordenador, lo cual para mí es un error. Y claro, todo ese cambio se ha notado, pero sigue teniendo esa especie de sustancia, de esencia, que lo hace ser 007 y Bond. Sí, los coches son importantes. El primer Aston Martin, que luego ha aparecido en otras películas, que está ligado sobre todo a Sean Connery. Luego tenemos el Lotus, ese que se hacía navegable, Efectivamente, sí, el sí. Lotus submarino, de El lote la espía que de llamó. sí, 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 sí. Y que luego está ya creo que era en Solo para sus ojos, ¿no? Que el Lotus, si no me equivoco, intenta abrirlo un henchman de estos, un matón de uno de los malos del principio Solo para sus ojos, le da un golpe con un fusil o con la puerta para romper la ventana y estalla. Y es cuando Sí, tiene que irse en un dos caballos, Melina y 007 por Madrid, por cierto.
Sí, es curioso. O por provincia de Madrid, porque parece la provincia agraria. Sí, Madrid es conocido con árboles de olivas, con olivares. Arriba y aceitunero, sí, sí, sí que se me queda un poco la gente sigue bebiendo mucho vino, que aquí es muy común en España, no pasa nada, pero esos aceituneros, pues, hombre, yo diría que es un poco más para el sur, ¿no? Sí, Madrid es conocidísima por la producción de aceitunas. Sí. Por el contrario, lo hicieron muy bien cuando en El mundo nunca es suficiente lo que era la definición del Bilbao contemporáneo 2 años después de llegar al Guggenheim. Porque se ve toda la ría, toda la reconstrucción y demás. Ahí se hizo bien. Pero luego hay momentos en los que, bueno, como cuando MacGyver visitaba el País Vasco y parecía que estaba en... no me acuerdo con qué compararlo. Oh, sí. Siempre ha habido amor por las armas nucleares en el País Vasco. Sí, parece, sí, sí. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues secuestrar técnicos nucleares, hombre. Sí, sí, sí. Eso fue, ya fue, vamos, para echarse manos a la cabeza. Pero, por ejemplo, que es el tema de ser uno de los primeros películas, filmes que atacó a un gobierno despótico, nepotista y bueno y súper corrupto por Vaginis, como era de Azerbaiyán en la época, porque decían que aquí solo se vive de caviar y de petróleo. Y lo que mostramos al mundo es el caviar y el petróleo. De las armas, de los maletines nucleares y esto no hablamos. Y es verdad que es así. Y el régimen de los Aliyev, que se mantiene en el poder pues, desde el año 93, casi 30 años, es así. Sí, hay cosas curiosas e interesantes, secuencias como precisamente en esa de la espía que me amó, precisamente con el Lotus, con una chica a la que le ha hecho ojitos. Bueno, la mayor Amatsova, pues al final acabaría teniendo celos cuando quería matarle. Sí, Bueno, sí, sí. pues esa del helicóptero, ahí sensualmente sugerente, y al final, pues evidentemente prácticamente si no le hubiera lanzado el misil, el cohete Bond, ella misma habría pulsado el botón, mátale, 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 venga. Sí, 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 sí. Que por cierto, esa actriz, la que hacía, se llama en la película Naomi, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero era otra de las Scream Queen, reinas del grito, de la factoría británica Hammer, en sus últimos momentos, que eran películas casi pseudo comerciales, porque no existía el vídeo, pero se estrenaban en pocas salas, ¿no? Y muchos actores se reciclaron en eso, pasaron a la saga 007, técnicos también. Fue toda una industria que a partir de la liberalización del cine en los años 80 por parte del gobierno de Thatcher cayó en picado, cerraron muchas empresas y de hecho había dos grandes estudios, Pinewood y Shepperton, y se fusionaron los dos para no quebrar. De hecho, ahora donde se rueda toda la película 007 dentro de un estudio es el 007 Stage en Pinewood. Es cuanto menos curioso. Y fue una pena pues porque la producción de películas británicas de todo tipo cayó en picado en aquella época. Ahora, digamos, resultado un poco gracias a internet, al abaratamiento de costes post-Brexit, porque necesitan dinero sí o sí, pero es una pena, sí, sí, desde luego. Sí, en los años 70 ya se grababan allí, en Pinewood, con exteriores, evidentemente, porque Bond siempre ha sido rico en escenarios. En lo personal, digamos que puedo reconocer las películas de Sean Connery como lo que valen, películas de espías cercanas a la realidad. Luego, claro, las cosas evolucionan y van camino. Cuando coge la saga Roger Moore, pues parece que tiene otro tono, un poco más chiste, un poco más broma, un poco más Humorístico, sí, sí. desenfadado. Incluso el propio Sean Connery lo reconoce en alguna entrevista que dio por la época, que eran Bonds distintos, ni mejor ni peor, pero distintos. Y la cosa, pues, por ejemplo, con La espía que me amó, cambiando evidentemente la trama de la novela, yendo a cosas que evidentemente habíamos visto en Solo se vivo dos veces, pero en vez de naves espaciales vemos submarinos, uno y otro, la sala de control y todo esto, y al final acaba en el 79 con un Riker saliendo al espacio exterior, cosa que Tom Cruise hará, seguro, fijo, hará una película Sí. saliendo al espacio exterior, pero ahí evidentemente se hizo
que avanza también, porque se ha acabado por establecer la idea de un ejército estadounidense del espacio. Y eso Sí, ya sí, estaba en sí. aquella película, en Moonraker, ya había un ejército estadounidense del espacio. Marines para el ¿Eh? espacio exterior, era así, ¿Eh? sí, sí, efectivamente. Con Era lo cual, curioso porque, ya digo, la novela es una maravilla. Ojalá se pudiese hacer un reboot de ella. Lo que pasa, claro, nazis del año 54 con ahora sería complicado. Pero la novela, desde luego, yo la recomiendo a toda la gente. Está traducida por Blas de Janés. Y bueno, y el personaje de Drax es mucho más oscuro, muchísimo más oscuro. Obviamente en aquella época, claro, tuvo que ver mucho el boom espacial. Estaba que si Star Wars, la serie Galáctica, incluso películas, digamos, más destinadas a la familia, como eran Encuentros a tercera fase de Spielberg, ¿no? Y bueno, tenían un buen equipo técnico que había, pues valga la redundancia, trabajado tanto en sagas famosas como era la de Star Wars, o luego ya posterior la de Alien, y dijeron, pues reciclamos escenarios, reciclamos autores, hacemos una especie de escaneo de guión. Y bueno, hay una cosa que es interesante, que es el tema de las armas químicas con las que quería crear esta neorraza Drax, ¿no? Una especie de darwinismo social o, bueno, selección natural a lo bestia. Pero se desvirtúa mucho cuando esa batalla espacial al final y todo esto, que sí. parecía pues una película que también apareció un 007 como era Atmósfera Cero con Sean Connery. Que es interesante, bueno, Atmósfera Cero era más bien un remake en el espacio de Solo ante el peligro. Mm, Efectivamente, sí, sí. Pues es curioso porque en esa oficina en la que están montando las góndolas y que luego aparece será el Grey, ministro de Defensa, con M y Sí. con Bond, en esa escena, para entrar en esa sala, laboratorio, utilizan las notas de encuentros en la tercera fase. Tercera fase, sí, el pin, 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 pin. Sí, es verdad, efectivamente. Hay un guiño ahí. Hay muchos guiños durante las películas. Bueno, yo me acuerdo de un personaje que al final no acabó siendo secundario cómico, que era el sheriff este, J.W. Piper, que aparecía en la de. Eh, ¿Cómo se llama? Vive, deja morir, y luego aparecía en la de el El hombre de hombre de la pistola de oro. de oro, que al final se acaba peleando con un elefantito que le tira al agua. Sí. Era un personaje, un recurso cómico muy gracioso, como también fue Joe Don Baker, que pasó de ser un villano en alta tensión, el que Whittaker. vendía la saga, y luego aparecía como agente de la CIA en el año, bueno, en el año 95 en GoldenEye y en el 97 en la de El Mañana Nunca Muere, ¿no? Es curioso que se haya utilizado, y bueno, la única persona, junto con el actual Ferry Leiter, que nunca me acuerdo del nombre del autor, del actor, perdón, pues que apareció con un intervalo de diferencia de 16 años, fue David Harrison, ya fallecido, como Ferry Leiter en Vive y Deja Morir, y luego el Ferry Leiter mutilado de Licencia para Matar. Mm. Lo cual es curioso, claro, Sí, esa evolución. pero ciertamente no va a haber un remake distinto de Moonraker precisamente porque una película de 2003 como Pánico Nuclear Sí, desvirtuaba en parte lo que decía la novela, cambiando de orientación quién era el malo y cuál era la motivación, por lo tanto es la de complicado. pánico nuclear tiene, si me permite decir, una explicación. En aquel instante iba a ser terroristas de origen kurdo sirio o árabe sirio, como la novela, ¿no? Y por el tema de la guerra de Yom Kippur, que es donde se recupera la bomba nuclear de un caza, que eso sí que aparece al principio, pero es que en el instante en el que ocurre los atentados del 11 de septiembre, cambian tres películas. Spider-Man tiene que cambiar por el tema de que, por ejemplo, hay una escena en la que paraba un helicóptero con ladrones poniendo una tela de araña como si fuese una red de tenis entre las dos torres gemelas. Eso es imposible. Daño colateral, collateral damage con Arnold Schwarzenegger se pospuso hasta casi finales de 2002 porque había un atentado al principio de terroristas que eran colombianos pero que recordaban mucho al 11S y tuvieron que quitar también una escena de un avión estrellándose. Y por último, Pánico Nuclear cambió de terroristas, integristas o fundamentalistas del mundo árabe islámico hacia neonazis, ¿no? Si no se me falla la Sí, memoria. pero sí es interesante recordar que Jinx, con Michael Madsen como su superior en la película, se sonó que podía haber un spin-off, de que Jinx sí podía haber hecho su propia saga, lo cual hubiera tenido menos sentido que una saga de un Felix Leiter, con algún cameo tal vez del Bond del momento. Eso tal vez hubiera tenido más sentido, pero nunca creo que se planteó esa idea de una serie de películas paralelas, lo cual es curioso porque hubo un intento con F de Flint,
F de Flint, claro, la de James Coburn, es verdad, Sí, sí, sí. hubo un par de películas con un agente estadounidense tratando de hacer la réplica a James Bond. Eh, También luego podemos hablar de que hubo una especie de Bond de hacendado con otro cariz con Michael Caine. Efectivamente, sí, sí, sí. Harry Palmer. ¿Mm? Harry Palmer. E incluso hubo una versión de esta italocomedias o demás que se llama Operación Hermano Pequeño, que Neil Connery hacía de una especie de 007 y el villano, sin parche, era Adolfo Celi, el número 2 de Spectra, largó en Operación Trueno. Pero son películas que se dieron en plan comedia, ¿no? Como se pudo hacer también la de Casino Royale del año 67. F de Flint fue una buena definición. Hubo también la primera versión de Jason Bourne, que no era con Matt Damon, sino con Richard Chamberlain, allá año 87-88. Sí, Hubo varias películas de... duraba más de 3 horas. Es que era una miniserie realmente, efectivamente. Y yo creo que ese fue el error, que plantearlo como miniserie, no lo sé. Luego, obviamente, te hubiese tenido más tirada lo que sería una serie de, o bien de Ferry Leiter, un spin-off, o quizá de otro, bueno, de otro personaje recurrente de las novelas, que solo apareció en 2 películas de Daniel Craig, como era René Mathis, de la Sûreté francesa. Eso puede ver, incluso lo de Jinx, no, yo no lo vería mal, ni mucho menos. El hecho también, hubo una nueva medida que fue la de democratizar al servicio 00. Cuando en la última está retirado 007, Bond, la que toma su testigo es una mujer. Sí, pero bueno, dejando de lado que también había un agente de la Securité de Cien Bureau en Panorama para Matar, que precisamente Sí, le que lo matan matan en la con Torre Eiffel, ¿no? Y con el pajarito. Papillon. Sí, ¿Eh? Papillon, sí, sí, Bueno, pues exactamente. también es cierto que hay la distinción que parece que la gente no ha querido entender de toda la vida entre el 00 y el personaje de James Bond. Ha Efectivamente, el hombre. habido más dobles ceros que han aparecido: 008, 006, 003, 003. muchos de ellos asesinados, ¿Mm? 009, Sí, sí, sí. precisamente en Octopussy, al inicio, en el circo, cuando están en De Alemania, Vicefeo para allá. sí, Eso, ¿no? le Sí, matan los en dos Berlín, hermanos. sí, precisamente. Pero es eso, uno puede tener un 007 negro, o chino, o de la etnia que sea, pero eso no significa que James Bond sea negro. ¿Mm? Efectivamente. Porque una cosa es James Bond y otra cosa es 00, Es el ataque doble cero 007. en cuanto... Aparte que hubo varios, por ejemplo, 002 muere o es asesinado en alta tensión, le cortan el cable al principio de Gibraltar que se cae al vacío, Mm. pero también moría en Operación Trueno, creo que era uno de los que moría en una operación especial, que decían al principio, solo para sus ojos tenemos que dar por perdido, Spectre ha dado por perdido a su número 3, que es el que asesina al principio, Sean Connery, que le estrangula, y nosotros queremos que dar parte de la muerte de 002. Entonces, claro, sí, sí, es el instante en el que hay un 00 que falla, o por ejemplo cuando están a punto de matar con la mesa del láser aquel de oro a 007, dice, si yo fracaso, 008 vendrá tras mí. Y decía Goldfinger, bueno, espero que tenga más suerte que usted. Y es cuando saca lo de la operación Grand Slam y sale el pellejo. Pero efectivamente hay que diferenciar de lo que es el código de agente de la persona en sí. Sí, que es importante porque ha habido mucho chalaneo con esto de, bueno, va a ser una mujer, va a ser negra, va a ser lesbiana, va a ser aquí todo el combo, pero hombre, no. Una cosa es que te metan a una mujer como agente de 00, que puede ser, porque o que sea negro, un hombre negro, porque en el Reino Unido actual hay más proporción de gente negra que cuando empezó la saga en 1962, y siguen siendo británicos todos, por lo tanto es un hecho posible, pero en principio la idea es que el personaje siga siendo hombre, heterosexual, lo cual, Un guas de tarde, claro, lo cual evidentemente tiene esa sí. vinculación con esa homofobia de uno de los productores originales, que era la parte de Broccoli, porque eran dos, Harry Saltzman Era Harry y Saltzman, Broccoli. que se arruinó luego con unas películas muy malas, se arruinó, murió la ruina. Sí, y luego Cavi Broccoli. Y precisamente en el año 79 entra Michael G. Wilson, que es hermanastro de Bárbara Broccoli, que aparece, Michael G. Wilson aparece como director de orquesta en la película Alta Tensión. Y también no solo eso, también se le detiene, es aquel jefe de la policía de Montenegro que se le detiene en Casino Royale, ha hecho muchos cameos.
como general soviético en Octopus y también en la mesa aquella del triunvirato, cuando se decide por parte del general Koskov, creo que si se invadía o no, era interesante. Siempre se hacían esos cameos y Michael G. Wilson, ¿no? Es encima que es curiosamente ni siquiera británico, es neoyorquino. Sí, que ya tiene sus buenos 82 años. Yo creo que es una cosa a tener en cuenta. Sí, efectivamente, ya es. Yo creo que en breve tendrá que haber también, cuando sea el nuevo Bond, se decida que se decida, tendrá que dar un salto de la saga pues a herederos de o un nuevo tipo de. Sí, parece que. Ya ha habido problemas ahora por el tema de que compró los derechos Amazon. ¿Sí, perdón? No, que parece que el hijo de Michael G. Wilson está introducido en el tema de la producción. Sí, introdujo la saga, sí, como pasa esto que es, bueno, una herencia casi familiar como los estancos aquí en España, ¿no? De otra época. Sí. Pero también lo que hubo problema fue la dinamización ahora y democratización de las tecnologías y del cine. Durante la pandemia se habló de estrenar la película de 007 en Amazon, que había comprado los derechos, y dijeron los de MGM y los propios herederos de Javier Broccoli que ni por asomo. Las películas de 007 van a seguir siendo estrenadas siempre en cine. Que luego puedan convertirse pocos meses después en plataformas digitales, perfecto. Pero no haber estreno simultáneo en plataformas digitales, sino en cine. Quien quiera que vea el cine. Para no perder eso de que fue una película que empezó con bombo y platillo en los grandes cines, o incluso en teatros como el Teatro Almeida de ahí de Londres, no se quiere perder esa, digamos, vinculación 60 años después. Es que 60 años son mucho tiempo. Es mucho tiempo. Sí, y que en parte, aunque no se ha reconocido, debe bastante de su fama o impulso a John Fisher Kennedy. Cuando dijo efectivamente, cuando dijo que era... Quiero agentes en mi país como este James Bond 007. Y su novela favorita era Desde Rusia con Amor. Sí, es curioso lo de... Pero hay mucha gente más. No sé si también políticos españoles de la época, cuando empezó la inflación galopante del año 77-78, que acabaron el respeto de la Moncloa, decían, sí, ahora es más cara la cerveza, es más cara lo que es la gasolina, pero pueden ir al cine, que acaban de estrenar todavía la película de 007 y sigue barato, ¿eh? Y el espectador, como para fomentar la cultura, que también al instante había subido el IVA cultural, ¿no? Entonces es interesante ver todo eso, ese recorrido histórico-cultural, la grafía cultural, que lógicamente contribuyó mucho 007 a ganarla, porque tampoco se habla de que hubo una contraparte que nunca llegó a la gran pantalla por parte de un país socialista como era Bulgaria, no la URSS, de un 007 a la búlgara que se llamaba Abajun Zahov, un espía, y creo que están traducidas, son 7 u 8 novelas, no se llevó a la televisión ni a la película, pero al contrario sí que es verdad que hubo no 007, pero sí una especie de espía de la Stasi bueno, en películas de la RDA, que era Armin Müller-Stahl, famoso luego por La caja de música, la que hacía de un criminal de guerra nazi, y que tras esa serie le vetó la Stasi, no se sabe por qué, si hubo una lista negra, y tuvo que emigrar a Alemania Federal. Sí, pareciera así, ciertamente que hay historias personales, incluso familiares y sagas, como por ejemplo Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, senior, era el personaje que hacía el contraparte, sí, en Desde Rusia con Amor, el personaje de M a la turca, pero un poco particular, privado, no era el jefe de los servicios turcos, y que le hace precisamente de Cicerone por Constantinopla, por Estambul, que digamos que tenía una enfermedad y acabó por suicidarse, meses antes. Fue terrible, incluso cambiaron la estructura de la película, la cambiaron completamente para poder aprovechar al máximo todas las escenas que había grabado. Pues su hijo, Pedro Armendáriz Jr., aparece en Licencia para Matar como el presidente López de Isla. Exactamente, y lo que es, bueno, Pedro Armendáriz hijo también ya fallecido hace unos años, con más edad que el padre, ¿cierto? Tuvo también su dificultad porque tuvo un cáncer de ojo que estuvo un mes sin haber sido diagnosticado y al final no sé cómo, pero acabó muriendo también de una manera horrible. Y no tan mayor, yo tenía 72 años. El padre tenía 43 y fue todo porque rodó una película, por cierto, nefasta, que era Temujin el Emperador, era Serdón Nevada, que era de Gengis Khan, haciendo Gengis Khan John Wayne y Maureen O'Sullivan de Lo que el viento se llevó,
también participó en esa película, había sido la zona de pruebas de las bombas nucleares en el desierto de Nevada. La radiación les contagió. El primero que cayó fue Pedro Armendáriz, la siguiente Maureen O'Sullivan, o Maureen O'Hara, perdón, y por último, tampoco tan mayor, con 72 años, John Wayne. O sea, fue todo el equipo se infectó. Y de hecho, lo que comentas, Pedro Armendáriz, su voz en De Terror con Amor no es la suya, le dobló Terence Young, el director. Estaba tan sumamente enfermo que pasaba más recibiendo quimioterapia y se acabó suicidando, efectivamente, se pegó un tiro. Sí, una situación terrible, sin duda. Sí, es parte de la saga, de la trama de Bond. Al fin y al cabo, quien hace las películas son personas, actores, Sí. especialistas, gentes del staff técnico. Y por lo tanto, bueno, es cierto que siempre han tratado de vincularse dentro de una misma familia. Eso Porque, es. por ejemplo, el último, el de las películas de los años 80, las oficiales, John Glenn había estado en los años 70 como director de segunda unidad, De como editor, sí, ayudante, sí. efectivamente, sí. Siempre John han Lennon tratado de generar esas direcciones y liderazgos de las películas dentro del mismo ambiente cinematográfico. es que hay directores, yo creo que casi todos, salvo las últimas sagas, por ejemplo, es verdad que Martin Campbell dirigió GoldenEye y la de, no sé si Quantum of Solace o la otra de Casino Royale, pero tengo recuerdo de John Glenn antes de editor, que estuvo de editor hasta el año 79 y estuvo de director con Moonraker hasta Licencia para Matar. Antes había sido Guy Hamilton, Terence Young, que rodaban incluso el que dirigió una sola película en aquella época, como era Peter Hunt, que era la de Al servicio secreto de su majestad, había sido anteriormente el editor de todas las películas del año 62 al 69. Entonces sí, hay una especie de vinculación, por eso dije antes lo de utilizar actores de otras sagas, bueno, es tremendo. Es una cosa que yo creo que crea una sinergia bonita. Sí, pero es eso, hasta cierto límite, porque por ejemplo hay un director que le habría gustado y no lo va a hacer, que quisiera hacer una película de James Bond, de 007, incluso una de sus películas homenajea a la película favorita de él, que es Al servicio secreto de su majestad, porque es un poco raro y le gustan así cosas. En Inception, en Origen 2010, Christopher Nolan, en el segundo sueño, establece esa relación con Al servicio secreto de su majestad en la versión de Suiza. Pero Sí. no le van a dejar. Él ha hecho también sus propios Bond, por ejemplo Tenet es un claro ejemplo, con Efectivamente, un sí. personaje de Robert Pattinson, que podría ser perfectamente un Bond, sacado tal cual, podría ser un joven Bond de una saga de la Eon, pero Y digamos la que familia es cierto, sí. exige demasiado Christopher Nolan o alguien como él, que la familia Broccoli, ni Bárbara, que tiene 62 años, ni Michael G. Wilson van a estar dispuestos a soltar ese control creativo ni a Nolan ni a nadie. Ni al director de Trainspotting, no me acuerdo del nombre, Dani Guy estuvo... Ritchie. Sí, exactamente, estuvo a punto de dirigir la de Skyfall y al final fue Sam Mendes. Porque hubo diferencias técnicas que casi acaban a palos. Incluso Nolan está tan vetado que hasta el año 2005 el supervisor de efectos visuales de las películas de Bond era Neil Corbull, o Chris Corbull, perdón, que también bueno, es el, digamos, el watermask de todas las películas, o sea, de todos los efectos especiales de películas de Bond, ¿no? Desde el año 89-90. Empieza a rodar con Nolan la de El Caballero Oscuro o anteriormente la de Batman Begins y se le vetó. De los círculos de Bond está vetado. Como también John Richardson, que es cierto también que se ha retirado porque tiene casi 80 años, pero a raíz de rodar las series de Harry Potter se le vetó. Hay una especie de exclusividad. Los que trabajaron de técnicos en Star Wars no son tan mal vistos. Los que trabajan para otra saga como técnicos o similares, el backstage, que puede hacer sombra Bond, inmediatamente son vetados. Y es una cosa muy dura también de pensar, ¿eh? Sí, por eso precisamente personas como Tom Hardy o Henry Cavill jamás van a tener la posibilidad de ser el nuevo Bond, a pesar de que por edad perfectamente pudieran ser los dos, porque el personaje tiene que ser más grande que la carrera del artista y Tom Hardy ha tenido papeles interesantes, pero todavía Henry Cavill todavía más porque ha sido Superman. Superman, efectivamente, mientras que el otro fue un villano, Bane, vale, sí, pero que podría decir, bueno, cambia la cosa, pero lo veo muy complicado.
veo muy complicado que sean el testigo porque son efectivamente lo que has dicho, sagas que pueden hacer sombra Sí. a la de Bond, que es una saga, no vamos a negarla, millonaria, billonaria. O por ejemplo, Tom Hiddleston, que viene de Marvel, precisamente. Lo cual Efectivamente, es como curioso Loki. porque la cita que decías de una historia con varios Bonds se habría adelantado mucho al multiverso de Marvel. Efectivamente, que sí, que sí. Era la película de Warhead 2000 del año, siempre andaba para el año 92, era o esa, o la de La propiedad de una dama, o que esa al final también se descartó, que McClory estaba ya a punto de saldar sus cuentas, que la perdió. Bueno, no la perdió realmente porque al final le pagaron 15 millones de la época de dólares la Ion, que bueno, a la inflación de hoy sería unos 27, es decir, mucho dinero, y dijo, lo dejo, vale, lo dejo. Y fue cuando no hubo reboot, pero empezó la saga de nuevo con GoldenEye y así que hubo un reboot de cero con Daniel Craig. De hecho, creo que la película de Casino Royale se estrenó una semana antes de la muerte de Kevin McClory. Con lo cual el pobre hombre se fue a la tumba sin ver digamos, su sueño logrado de poder ver Operación Trueno hecha una película ajena a la saga de MGM. Sí, y básicamente acabaron por matarnos a Bond en 2021, a Daniel Craig. Y el futuro de la saga es a saber qué demonios va a pasar. Sí, Pero sí, sí. evidentemente lo mismo que en el año 89 al año 95, ahora se abre una ventana de oportunidad conflictiva en el que no se sabe cómo va a quedar el mundo. Un espacio post pandemia, a ver cómo se rueda, sí, exactamente, sí, es cierto, es que es así. El espacio Entonces, post invasión rusa de de Ucrania. Ucrania, un mundo global hiperconectado y con muchos conflictos de los que se llaman baja intensidad en auge, va a ser complejo de considerar la saga. Y yo lamentablemente tengo que irte dejando, pero ha sido un auténtico placer Sí, conversar ha estado contigo. interesante poder establecer este conversatorio. Solamente faltaría que nos dijeras cuándo y cómo entraste a la saga Bond. Pues es curioso, para terminar, pues yo era muy pequeño, a ver, yo soy nacido en Luarca, en Asturias, nos trasladamos a Oviedo tras la separación de mis padres en el año 86, y por aquella época empezaba el auge del VHS. Y curiosamente, uno de los primeros videoclubes que había eran en centros comerciales, el centro de las Salesas en Oviedo, ¿no? Actual Hipercor, Corte Inglés. Nos hicimos con un vídeo en aquella época que duró bastantes años y traían películas clásicas en vídeo. Y la primera que vi fue justamente la primera de la saga, la de con 7 u 8 años, la de Doctor No. Me impresionó muchísimo. Me gustó mucho más el villano que el héroe. Y desde luego, desde entonces, la saga de Bond ha significado para mí, pues como la de Star Wars, por mucho que se me diga que soy un friki y demás, es un modo de vida. Modo de vida porque te hace ver, yo como historiador lo analizo, aunque mi historia más bien, quiero decir, los estudios que hago son de historia social y similares, historia bélica, por la historia cultural me interesa mucho y esta microhistoria que hay a través de este cine de la Guerra Fría me parece muy interesante. Es como cuando se establece la visión o la cosmovisión de que Star Wars fue una respuesta a Vietnam, donde al final el imperio no dejaba de ser una crítica a Estados Unidos y el Vietcong, visto de esa manera, era la rebelión, ¿no? O quizá el movimiento pacifista de la época. Y fue, pues, bueno, fueron y son dos sagas que me han marcado con casi 40 años que tengo. Sí, es interesante. También tenemos eso de que la primera directriz de la flota estelar es reacción a Vietnam. Pero sí, tus dos pilares serían Bond y Star Wars, lo cual es interesante. Y en cuanto a la aproximación, precisamente es interesante que hayas comentado esa aproximación, porque hay gente, un joven, que si ha llegado hasta aquí, pues puede elegir cualquiera de la saga como puerta de entrada, pero les invitamos a que puedan revisitar todas las películas porque todas tienen su interés y todas tienen algo que sacarle juguillo importante. Por lo tanto, pues gracias por haber tenido la oportunidad de hablar de esto, y a los que hayan llegado hasta aquí, pues es que ricasco y que dejen en los comentarios que consideren. Muchas gracias a todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo conversatorio. Hasta pronto, Juan Carlos. Gracias.